capítulo 5, y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 22. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la vida de Enoc y el llamado a ser un héroe. Yo espero que este hombre en esta noche nos pueda inspirar a nosotros para tener una mejor vida cristiana y como si pudiéramos llegar al punto de ser un héroe a los ojos de Dios. Así dice la Biblia entonces en Génesis capítulo 5, versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando hablamos acerca de un héroe, estamos hablando de personas que pueden hacer hazañas extraordinarias que son beneficiosas para la vida de otras personas. De eso se trata un héroe, de personas que pueden hacer hazañas extraordinarias que son beneficiosas para la vida de otras personas. Por esas hazañas, en la Biblia le llama proeza, es la palabra que usa la Biblia en vez de hazaña. Pero esas proezas hacen que las personas sean recordadas y sean reconocidas. Para ser un héroe no se necesita ser una persona invencible, se necesita ser una persona valiente. Por ejemplo, en el Salmo 60 y en el versículo 12 comienza diciendo: en Dios haremos proezas. Cuando nos miramos simplemente al espejo, no sentimos nada o no somos nada. Nos damos cuenta de esa realidad. Pero lo cierto es que en Dios podemos hacer proezas. En Dios podemos hacer grandes hazañas. En Dios podemos llegar hasta calificar como héroe. ¿Por qué Enoc fue un héroe en su generación? ¿Por qué hoy, después de tantos siglos, lo podemos ver y recordar como un héroe? Porque él tuvo la virtud de caminar con Dios. A poder caminar con Dios. Para caminar con Dios hay que ser un hombre o una persona de convicciones, que no haga concesiones ni al mundo, ni al diablo, ni al pecado. Enoc fue una persona que luchó en soledad y nunca perdió su buen ánimo y nunca perdió su fe. Un hombre solo, batallando, luchando contra la corriente del mundo, tuvo que aprender a vencer tentaciones. Enoc tuvo que aprender a vencer temores, tuvo que aprender a superar debilidades. Él peleó contra la corriente del mundo. Y por eso yo creo que él es una persona casi desconocida en la Biblia, pero que nos puede inspirar a nosotros de vivir la vida cristiana de tal modo que Dios pueda llegar a vernos como un héroe, una heroína. Enoc es un hombre que en su vida jamás retrocedió. Él no negoció su fe, nunca lo hizo. Enoc fue un hombre que enfrentó la corrupción en su tiempo. Él enfrentó al materialismo y aquella cultura pecaminosa dominante en sus días. Todo es muy parecido a este tiempo. Este tiempo es como el de Enoc, que estamos en un mundo lleno de corrupción. Estamos en un mundo donde la gente tiene gran interés por el materialismo, por el progreso en lo económico, el aumento de sus riquezas.
Y cierto es que estamos aquí encerrados en una cultura pecaminosa y contra todo eso tenemos que batallar. Y es por eso que la vida de Enoc nos puede inspirar a ser esa clase de guerrero. La fe y el testimonio de Enoc puede animarnos a nosotros en esta noche. La fe y el testimonio de Enoc puede desafiarnos a nosotros en esta noche. Ahora, si usted está ahí en Génesis, yo quiero que note algo. Lo voy a hacer de modo muy superficial, a vuelo de pájaro, pero quiero que note algo ahí en Génesis capítulo 5 y el versículo 5. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Note cómo termina el texto. Dice que Adán murió. Versículo 8. Fueron todos los días de Set. Este era hijo de Adán. Todos los días de Set, 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos, 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán, 910 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Versículo 20, dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y ahora dice la palabra de Dios aquí en el versículo 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A diferencia de los 6 anteriores que murieron, Enoc no conoció la muerte, dice, se lo llevó Dios. Dios los sacó de este mundo como una señal y como un anticipo de lo que pronto sucederá con la iglesia de Cristo, que seremos arrebatados, seremos quitados del escenario de esta tierra para ir a estar una eternidad con Cristo. Dice la Biblia, y desapareció Enoc. Hasta en eso Enoc era diferente a todos los que les precedieron. Y eso es algo que enseña que la persona que camina con Dios es diferente a todos. Por eso yo pretendo que Enoc nos pueda transmitir a nosotros cómo tenemos que andar por esta vida al punto tal, si pudiéramos convertirnos en héroes delante de Dios. En primer lugar, Enoc se convirtió en un héroe por ser un militante en la fe. Eso es lo que lo hizo un héroe. El caminar con Dios, ese es trabajo de un militante en la fe. Pablo le había escrito a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1 y versículos 18 y 19, le pidió que él milite la buena milicia en la fe, en la cual abandonando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y esos son Himeneo y Alejandro, decía Pablo. Es decir, que aquel que no anda a paso firme en esta vida, paso firme que provee la fe, va a naufragar, va a andar sin dirección, sin rumbo y hasta sin destino. Es esto lo que vemos en la vida de muchos cristianos de nuestros días, gente que anda a la deriva, gente que anda naufragando, porque como si fueran un marinero irresponsable que tiró la brújula al mar, algunos se alejaron de la fe, se alejaron de la palabra de Dios, se alejaron de la casa de Dios, se alejaron de la comunión de los hermanos, y esas cosas les llevaron a no caminar con Dios. No andan dando pasos firmes en la fe como lo hizo Enoc. El caminar con Dios, un militante en la fe, es una persona que se identifica públicamente con una causa. Nuestra causa es la de Cristo, nuestra causa es la del Evangelio. Cuando andamos siguiendo las pisadas del Maestro,
Cuando andamos nosotros en el camino del evangelio, estamos siendo un militante en la fe. Un militante en la fe es aquella persona que pone luz en tiniebla. Donde usted y yo nos movemos, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, en el ámbito familiar, en el vecindario, no podemos hacer un aporte más a la oscuridad, a las tinieblas. Donde nosotros andamos y estamos caminando con Dios, tenemos que aportar luz. Un militante en la fe es aquel que marca el paso para poder orientar a los que están perdidos. Muchas veces los hermanos son víctimas de sus pecados, de sus flaquezas, y necesitamos de alguien que venga, que nos exhorte, que nos anime, que nos extienda la mano, que nos marque el paso, que nos oriente en la vida cristiana. Y de eso es lo que Enoc transmitía ejemplo. Era un hombre de paso firme, con una dirección definida, con un compromiso asumido, el de caminar con Dios. Hermanos, si pudiéramos ser nosotros esta clase de militante, Enoc fue un hombre que no se contaminó con los apóstatas. Ustedes ya saben que la palabra apóstata habla de personas que se han desviado de la fe, que se han caído de la fe. Habla de desertores espirituales, de gente que pasó a las filas del enemigo. Enoc no se contaminó con ninguna de esas cosas. Él no andaba con los apóstatas. Enoc no hacía alianzas con personas mundanas, de los que hoy nosotros llamaríamos como liberales. Él no andaba haciendo marchas por Jesús, ni marchas ecuménicas a favor del pañuelo celeste o de cualquier otro color. Aunque esas cosas parecieran saludables para un cristiano, la unión con otros de diferentes credos no nos es permitido. Una recordación del Antiguo Testamento, dice el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La versión en portugués dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? Es decir, si no tocan la misma nota, la misma melodía. Yo puedo estar abiertamente en contra del aborto, pero no quiero andar con aquellos que están en religiones, en caminos de perdición. Yo quiero andar con gente que cree como yo, que tiene la vida cristiana como la vemos en la palabra de Dios. Enoc no andaba prestándose a caminar con gente de otra fe. Como dice 2 de Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con el incrédulo. Las directivas de Dios son muy claras y Enoc estaba decidido a obedecerla. Por eso él caminó con Dios, caminó con Dios. Mire, hermano, Enoc en su vida no andaba él allí pisoteando demonios, ni andaba él allí transformando sus cultos en un circo o en un show. Enoc era un héroe en su generación porque caminó con Dios. Solamente eso le interesaba en su vida. Ese era su estilo de vida, caminar con Dios. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que esa debe ser nuestra manera de vivir, caminar con Dios, no ceder, no negociar la fe, no humillar la palabra de Dios, simplemente caminar con Dios. Un militante en la fe, entonces, es alguien que camina con Dios. Un militante en la fe es alguien que puede transformarse en un héroe ante la mirada de Dios. Enoc, mis hermanos, no tuvo miedo del virus contagioso y mortal del pecado. Reinaba ese virus en su tiempo. El virus contagioso y mortal del pecado. Él no tuvo miedo de ese virus. Él salió a campo abierto a manifestarse como un seguidor de Dios, como un caminante con Dios. Y él enfrentó el pecado y lo venció. Él no estaba allí encerrado en un lugar, ni estaba lleno de temores o de pánico. No, él salió y enfrentó el pecado y lo venció. Y a pesar de la gran oposición que había en sus días, él predicó la palabra de Dios.
Ahora, yo quiero que usted note algo aquí en Génesis capítulo 5, porque ya lo voy a sacar de este capítulo. Mire otra vez como dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 5, versículo 22, porque voy a necesitar que recuerde este texto. Génesis 5, verso 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. Recuerde ese hecho. Antes Enoc no tenía el registro de haber caminado con Dios, pero cuando nació su hijo Matusalem, dice la Biblia, él empezó a caminar con Dios. Y ahora nosotros nos preguntamos por qué, y ya lo sabremos a la brevedad. Para los que no logran entender toda la historia y los nombres que leí antes, eso eran todos los líderes, las cabezas desde Adán hasta Enoc, porque Enoc era el séptimo. Enoc era el bisabuelo de Noé. Enoc tuvo como hijo a Matusalem. Matusalem tuvo como hijo a Lamec, y Lamec tuvo como hijo a Noé. Así que Enoc era el bisabuelo de Noé. Ahora los voy a sacar de Génesis, pidiéndoles que recuerden que dice que cuando Enoc engendró a Matusalem, caminó con Dios. Ahora le voy a llevar a lo último de la Biblia, antes del Apocalipsis, en la carta de Judas. Si puede ir hasta ahí, por favor, a la carta de Judas. Allí, antes del Apocalipsis, va a encontrar Judas. Y vamos a leer 2 versículos allí, el 14 y 15. Mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios en la carta de Judas, versículos 14 y 15. Estamos hablando del por qué Enoc se convirtió en un héroe delante de Dios. Dice acá Judas, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Voy a explicar estos textos ahora. Lo que yo quiero que usted note aquí, que en la prédica de Enoc había anunciado 2 juicios. Cuando Enoc predicó, él anunció 2 juicios. Él anunció el juicio del diluvio y anunció el juicio de las naciones. El juicio del diluvio ya vino sobre la tierra. El juicio de las naciones está por venir. De ese juicio es el que habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, cuando dice el Señor Jesucristo en el verso 31 y 32, dice que un día Él convocará a todas las naciones y como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y dice que para algunos les espera el fuego eterno. De ese juicio dice ahí Mateo 25, 31, lo que dice con sus santas decenas de millares. Y ahí en Mateo 25, 31 dice que el Señor vino con sus millares de ángeles. Es lo que había profetizado Enoc. Pero él era séptimo desde Adán, dice el texto aquí en Judas, y él profetizó. Mucha gente quiere negar la carta de Judas y quiere negar la vida de Enoc diciendo que él nunca había profetizado. Y ahí están bien claras 2 profecías: instalar su reino. Y ahora él había anunciado el juicio que iba a venir sobre este mundo, no de las naciones, sino que iba a venir
sobre aquellos que se habían burlado de Dios, que habían tenido una conducta impía. Y en el nombre de su hijo Matusalén estaba la profecía. Escuche bien eso. En el nombre de que le puso a su hijo Matusalén, ahí estaba la profecía. El nombre Matusalén, por supuesto que es un término hebreo. La palabra es compuesta. La palabra Matusalén significa mut. Mut es morir. Y la palabra salak, que significa enviar. El nombre Matusalén es mut, que significa morir. Salak, mut salak, significa enviar. Lo que quiere decir que en el nombre de su hijo estaba la profecía del diluvio, que el día que Matusalén muriera, ese día vendría el diluvio, sería enviado. Salak, enviado. Ahora, la gracia de Dios siempre fue muy amplia, porque Matusalén fue el hombre que vivió más en esta tierra. Vivió 969 años, es decir, que Dios le dio muchísimo tiempo al hombre para que se arrepintiera. La gracia de Dios fue mostrada en amplitud, pero los hombres prefirieron tener una conducta impía. La palabra impío se refiere a una persona que está despojada de temor de Dios, es decir, una persona irreverente, atrevida, una persona ofensiva. Y por esas razones un día Dios va a juzgar también a la gente de este mundo, a todos aquellos que han blasfemado contra su nombre, a todos aquellos que han insultado el nombre de Dios, que ofendieron el nombre de Dios, y Dios va a juzgar a todas las personas que usaron en vano su nombre. Enoc estaba hablando acerca de esto, del juicio, del diluvio y el juicio venidero. Y dice que esas personas impías, la palabra que usa Judas aquí, dice que ellos son convictos. Es decir, que todos aquellos que blasfeman, que insultan hoy a Dios, que ofenden a Dios, quiere decir que son convictos. Un convicto es alguien a quien se le ha probado un delito. Todos estos blasfemos y atrevidos, irreverentes, están cometiendo un delito contra el Dios Santo, y ese delito ya está comprobado, ese delito ya está demostrado, ese delito está registrado aquel día cuando se abran los libros que habla Apocalipsis. Ahora, un convicto también es alguien que puede ser un esclavo de lo que dice, un esclavo de lo que hace, un esclavo de las actividades pecaminosas que están bien registradas delante de Dios. Para, a modo de ejemplo, decirles, los que enfrentan a Dios, los que insultan a Dios, cuando Dios dijo que el matrimonio era hombre y mujer, varón y hembra, y hoy hay todo un oleaje que hablan de matrimonios iguales, dos hombres, la unión de dos mujeres, pero Dios dijo bien claro que el matrimonio era varón y hembra, y cuando el hombre opta por esas otras costumbres pecaminosas, ese es un insulto a Dios, eso es una conducta impía. Cuando Dios dice que Él es el proveedor de vida y Él es el autor de la vida, y hay gente que promueve el aborto, ellos son convictos, ellos tienen conducta impía. Estoy dando cosas de nuestro tiempo a modo de ejemplo para que se entienda a qué se refiere esto de impíos y de conductas impías. Está hablando de gente que se ha extraviado del camino de Dios, no han recorrido el camino que Dios marcó, se desviaron en otras direcciones, se portaron como ovejas descarriadas y hoy tienen un destino asegurado. Les aguarda una condenación eterna. Entonces Enoc se transformó en un héroe en su generación porque él fue un militante en la fe, es decir, fue una persona decidida a caminar con Dios. Y mientras hoy las grandes mayorías van en otra dirección, en lo que Jesús llamó el camino ancho de la perdición que muchos andan, nosotros tenemos que ir por ese camino angosto. Y el que recorre el camino angosto es el que está decidido a caminar con Dios y es el que tiene la oportunidad de ser un héroe
ante los ojos de Dios. Enoc nos está dando el ejemplo. Enoc nos está marcando el camino. Enoc nos está enseñando qué clases de conducta son las que le agradan a Dios. A Dios les gusta los hombres y mujeres que caminan con él. En segundo lugar, Enoc se convirtió un héroe en su tiempo porque él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quisiera que fuera ahí a la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Y vamos a poner la mirada en el versículo 5. A todos les recordamos que Hebreos capítulo 11 es la galería o la vitrina de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que se destacaron en esta vida por su fe en Dios. Hombres, héroes, mujeres, heroínas que se destacaron. Pero aquí en Hebreos 11 y versículos 5 y 6 se lo recuerda a Enoc, el hombre que en Génesis había decidido caminar con Dios desde que nació su hijo Matusalén. Porque la Biblia no lo dice, hermano, pero usted lo puede imaginar junto conmigo, que cuando Dios le dijo a Enoc que iba a ser padre de Matusalén, en ese nombre iba a estar el anuncio del juicio. A través de ese nombre le iba a profetizar que un día que cuando Matusalén muriera, el juicio vendría. Y ese día Enoc entendió ese mensaje de Dios y empezó a caminar con Dios. Ahora nosotros no necesitamos un nuevo mensaje, ya tenemos la Biblia, ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos las señales que pronto nos vamos a encontrar con Cristo, y todo eso es más que suficiente para que nos decidamos a caminar con Dios. Ahora mire lo que dice Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que antes que Dios se lo llevara, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya pronto Cristo vendrá a buscarnos. Ya pronto vamos a ir a su presencia. Este es el tiempo para mirar a Enoc y ser un héroe como él. Antes de ser traspuesto, antes de ser llevado por el Señor, podemos aquí en esta vida alcanzar el testimonio de haber agradado a Dios. Dios mira al varón aprobado. Dios mira con buenos ojos a la mujer virtuosa. El estilo de vida, hermanos, que tenía Enoc despertaba la admiración de Dios. Dios lo miraba a ese hombre, Enoc, cómo caminaba en esta vida, y Dios se sentía satisfecho. Enoc era un hombre que tenía un gran testimonio, como lo tuvo Job en su tiempo. Cuando usted lee el libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 1, dice que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre lleno de virtudes. Job en su tiempo también caminó con Dios. Y ahora, hermanos, la pregunta que surge, su vida y mi vida, su vida y mi vida, ¿de qué manera Dios la ve? ¿Dios se admira con nuestro estilo de vida? ¿Dios está satisfecho con nuestro estilo de vida? Porque hoy estamos teniendo un problema muy serio en nuestra generación. Pablo le había escrito a Timoteo, después usted lo puede leer en detalle. Yo solamente le doy la cita y le hago un breve 3 versículos 1 a 4. Segunda de Timoteo 3 versículos 1 a 4 comienza hablando Pablo de que iban a venir tiempos peligrosos. Es decir, que iban a venir tiempos de violencia, que iban a venir tiempos salvajes, que iban a venir tiempos de desnudez. Todo eso es lo que significa tiempos peligrosos. Y luego comienza diciendo en el versículo 2 que iba a haber hombres amadores de sí mismo. Es decir, que el egoísmo iba a tener su reinado y la gente se iba a amar en sí mismo, iba a pensar en sí mismo y no iba a amar a Dios.
dice que iba a haber hombres amadores de sí mismo. Y si usted llega ahí hasta el versículo 4, dice otra vez, dice que iba a haber hombres que eran amadores más de los deleites que de Dios. Y hoy el cristianismo se está impregnando de esa cultura del satanismo, la cultura del egoísmo, de poner el yo, de poner el humanismo en primer lugar y desplazar a Dios. Hay hombres amadores de sí mismos, no aman a Dios, no aman a Cristo, no aman la Biblia, no aman la iglesia, no aman las almas, son amadores de sí mismos y no tienen lugar para otra cosa. Dice que iba a haber hombres que iban a amar más los deleites que a Dios, y de esto ya sabemos de largo. Los que aman más un asado, los que aman más un cumpleaños, los que aman más una fiesta de bautismo con comida, los que aman más una salida de picnic, los que aman más una jornada de carnaval, son hombres que aman sus deleites y no a Dios. Y el cristianismo hoy se está impregnando de esas huellas del satanismo y Dios está siendo desplazado. Todos los cristianos tenemos que estar atentos a esto, porque hay que luchar contra esa cultura pecaminosa como lo hizo Enoc. Enoc se levantó y peleó solo contra aquella generación. Enoc fue contra la corriente del mundo. Enoc enfrentó al pecado. Enoc peleó de tal modo que venció al pecado. Y Dios dijo, ¿cómo puede ser que un hombre tan maravilloso viva en medio de tanta podredumbre? Y los traspuso Dios y se lo llevó Dios con él. Así como lo hizo con Elías, el profeta, cuando Dios se lo llevó en un torbellino y allí en aquellas carrozas de fuego. Y el varón de Dios, Elías, se fue con Dios también, igual que no, fue traspuesto. No conocieron la muerte. Mire, mis hermanos, si usted está ahí bien cerquita en Hebreos capítulo 11, debo apresurarme porque el tiempo me corre, pero ahí en Hebreos el capítulo 11, versículo 24, allí se nos recuerda a Moisés, que fue otro héroe de la fe. Observe lo que dice sobre Moisés, Hebreos 11, 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés también tuvo que destacarse por su fe. Él caminó con Dios y enfrentó a los deleites temporales del pecado. Él renunció a los placeres que el pecado le puede dar, porque el pecado le va a dar un placer momentáneo, un placer pasajero, temporáneo, pero el pecado después va a traer ruina sobre su vida. Y Moisés renunció, enfrentó los deleites temporales del pecado. Enoc caminó con Dios, se transformó en un héroe porque fue traspuesto. Y para los que toman nota después pueden ver lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y los versículos 15 y 16. Allí Pablo está diciendo que nosotros tenemos que sobresalir como luminares en el mundo, así como la luna, como el sol. Tenemos que distinguirnos en este mundo. Dice, y tenemos que resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la palabra de vida. ¿Cómo es posible vencer al pecado? Asidos, esa palabra quiere decir agarrados, tomados, aferrados a la palabra de Dios, la palabra de vida. En tercer lugar, mis hermanos, ya rápido por el tiempo, Enoc se convirtió en un héroe porque fue traspuesto para no ver muerte, dice aquí. Este hermano fue puesto en otro mundo, eso es lo que quiere decir puesto, traspuesto. Fue sacado del escenario de la tierra y llevado al cielo con Dios. Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, vino, llevó a todos. Y en ese pasaje denuncia el clima de aquella sociedad sumergida en el degeneramiento, igual que hoy, exactamente igual que hoy. Por eso Cristo pronto vendrá. Y termino, hermanos, aquí diciendo que Enoc, punto número 4, Enoc se convirtió en un héroe
porque su fe lo ayudó a caminar con Dios. Fue la fe lo que lo ayudó a caminar con Dios. Por eso dice ahí en Hebreos 11 y verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está Enoc, en la vidriera, en la vitrina de los héroes de la fe. Ahí está brillando su nombre. Él llegó a ocupar ese lugar importante porque tuvo fe para caminar con Dios. El día, hermanos, 26 de mayo del año 2018, en la ciudad de París, en la capital de Francia, había un niño de 4 años que estaba colgando de un balcón en el 4º piso. Estaba pronto para caer y encontrarse con la muerte. Y apareció allí un hombre, lo que hoy llamamos nosotros un héroe. Su nombre es difícil de pronunciar, pero él se llamaba Mamadou Gassama. Mamadou Gassama era un muchacho nacido en África, en el país de Malí, 22 años. Cuando vio ese niño en el 4º piso que iba a caer, él trepó como si fuera el hombre araña y lo salvó. El presidente Macron lo citó y se dio cuenta que era un indocumentado, era un ilegal. Para los más futboleros recordarán el día 9 de julio del año 2014, era el Mundial, jugaba Argentina y Holanda, había que definir ese partido por penales para llegar a jugar la final de la Copa del Mundo. El capitán de Argentina, de apellido Mascherano, habla con el arquero era el chiquito Romero. Y allí, abrazándolo, le dijo: hoy te convertís en héroe, hoy te convertís en héroe. Y aquel día Romero atajó los penales y permitió que Argentina llegara a la final y se transformó en un héroe. Un héroe es un guardavidas que rescata a alguien del mar. Un héroe es un bombero que salva a alguien que está por ser alcanzado por las llamas. Un héroe puede ser un hombre, una mujer hoy que se anime a caminar con Dios. Eso es un héroe, un hombre, una mujer que se anime a caminar con Dios. Jesucristo es nuestro héroe. Él salió triunfante de la tumba al 3er día. Y ustedes y yo podemos ser un héroe si nos decidimos, si nos animamos a imitar a Enoc y caminar con Dios. Caminar con Dios es lo más precioso. Caminar con Dios es lo más valioso. Y note como dice ahí Hebreos 11:6, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que lo buscan. Quiere decir que Dios da recompensa a los que caminan con Él. Hermanos, Dios ya no premió con perdón y salvación eterna. Y ahora Dios quiere premiar a los que caminan con Él con nuevas bendiciones. Escuche eso. Dios ya nos premió con salvación eterna, con perdón de pecados. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros ahora en este tiempo. Él es galardonador. Mirando la vida de Enoc, estudiando la vida de Enoc, somos desafiados para ser un héroe. Dios nos está llamando. Sería bueno que en esta noche hablemos con Dios y empecemos a vivir un cristianismo diferente, más profundo, más serio, más comprometido. Vivir un cristianismo que le dé gloria a Dios. Vivir un cristianismo como el que solamente puede experimentar los que caminan con Dios, como lo hizo Enoc. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche.